Hola, estamos transmitiendo en vivo. Disculpen la demora, pero mi teléfono no me deja transmitir en vivo por acá por la Juaterapia. Espero que con este se vea bien. Tuve que instalar la aplicación en otro teléfono y espero que se vea bien, que se escuche bien. Así que voy a agradecer que me avisen si están viendo bien. No sé qué sucede, no me deja transmitir en vivo mi teléfono original. Cuando le doy para transmitir, me sale solo eso. Si alguien sabe qué puedo hacer, he borrado el caché, he actualizado la aplicación, he hecho de todo, pero no me deja transmitir en vivo. Así que espero que por acá funcione. Voy a avisarle a la Pau si se conecta. Que es nuestra invitada el día de hoy. Quizás las personas no se han conectado porque no vieron la conexión. Javi, ¿tú me estás viendo por la web o por dónde? ¿Tú que eres la que estás conectada? Estoy avisando. A ver si resulta. Estoy acá. No sé si está avisando o no Instagram de que estamos conectados. Sí, sí está avisando. Así que algo pasa con mi teléfono. Sí, lamentablemente así ya. Algo pasó con mi teléfono. Yo fui ahora a transmitir en vivo y no me dejaba. No me dejaba. Reseteé, hice todo lo que decía Google que había que hacer, pero no me dejaba. Así que tomé el teléfono que teníamos en la consulta y le instalé Instagram y ahora es que puedo transmitir por acá. Así que espero que todo nos funcione bien de ahora en adelante. Y bueno, vamos a esperar que vayan sumándose. Ya pasó un ratito el tiempo. Y para comenzar con el tema de hoy, el gluten. Y nuestra invitada es la nutricionista Paola, que ya ha estado en otras oportunidades con nosotros. Estoy esperando porque tengo personas que siempre se conectan y me llama la atención que no hayan conectado todavía. Quizás lo hicieron, revisaron y nos vieron que estábamos conectados y estaban esperando. Esperemos un ratito, si no hay problema. Pau, esperemos un ratito y ahí te doy para que te unas al vivo, ¿te parece? Me llama la atención que no se hayan conectado los que son ya clientes. Voy a colocar acá el tema de hoy para que las personas que pasen y miren y digan, oh, ¿de qué están hablando? Sepan qué es lo que vamos a hablar. Así que lo voy a dejar fijo. Espero que todo esto me funcione desde este otro móvil. Así que ve, ahí se está sumando la Tere, que siempre está conectada también. Por eso me llamaba la atención que no estuvieran llegando. Y bueno, gracias a la tecnología pudimos volvernos a conectar. Y aquí estamos. Vamos a hablar sobre el gluten. Creo que es un tema sumamente interesante y que mucha gente había pedido conversar y que dijéramos algo sobre él la vez pasada cuando la Paola nos visitó. Y vamos a comenzar en honor a lo que ya estamos. Así que... Hola Tere, no me podía conectar. No sé qué pasaba que no me permite conectarme. Así que tuve que acudir a otro teléfono. Conectar Instagram y para podernos conectar. Hola Pau. Pensé que no le íbamos a poder hacer. Estoy que lo hago por mi Instagram personal y después lo comparto. ¿Cómo nos vamos a quedar sin la charla? ¿Cómo se le ocurre? ¡Qué locura! ¿Verdad que hay tantas cosas en esta tecnología que uno todavía desconoce? Yo tengo los dos Instagram en el mismo teléfono, el mío personal y el de acá, es decir, el de la Juan.
y el mío personal funciona súper bien, y este no, entonces como súper loco, no sé qué le pasó. Mm. Hola, Paulo, gracias por unirte. Pero bueno, ¿cómo estás tú, Pau? Ay, mi madre, se me quedó la lengua entre el Paulo y tú. Paola, ¿cómo estás? Bien, Ani, muchas gracias por la invitación. Aquí estuve preparando el nuevo tema que habían propuesto el mes pasado en el primer vivo que tuvimos donde hablamos de los probióticos. Así que espero que puedan participar haciendo preguntas y que queden conforme con la información que vamos a entregar. No, gracias a ti por venir nuevamente, participar nuevamente. Y sí, seguro que sí, que va a quedar muy feliz. Hoy, lamentablemente, como nos liberaron de la cuarentena y hay un día con mucho sol, acá por lo menos en Serena y Coquimbo, yo estoy segura que toda la gente que no está conectada puede ser que esté en la playa, paseando, por lo que he visto en las redes sociales, así que me imagino que por eso no tenemos tanta audiencia hoy, pero que seguro lo van a ver después. Pero vamos a comenzar, porque el tiempo después se acaba y no podemos compartir toda la información interesante que siempre tú nos traes. Y Exacto. bueno, vamos a hablar del gluten. Y bueno, habría que comenzar diciendo qué cosa es el gluten, porque la gente habla y que si es una cosa así, que tiene la comida, las más. Entonces, mejor que lo digas tú, que eres la que conoces del tema. Bueno, el gluten es una proteína que se encuentra en la mayoría de las semillas que nosotros consumimos, principalmente, bueno, el trigo, que es la más conocida, la cebada, la espelta, que es una variedad de trigo, la avena, el centeno, etcétera. Eso es Ya, básicamente el gluten, es una proteína. ya. Entonces, alimentos generales que lo contienen, las semillas. Claro, todo lo que en realidad en nuestra alimentación, la mayor parte del gluten que consumimos es a través de la harina de trigo. ¿Ya? Los granos de cereales en sí están formados por varias partes y una de ellas es el gluten, que como dije antes es una proteína. Ahora, mediante procesos tecnológicos bien avanzados, este grano se puede destruir y se le puede extraer el gluten. Y ese gluten, que es una proteína, se puede incorporar en otros procesos, en otros tipos de alimentos. Ya, por eso hay alimentos, por ejemplo, que no tienen gluten, pero es porque no lo traen o porque se lo sacan. Eh, Hay alimentos que no tienen porque se lo extraen y hay alimentos que no, naturalmente no lo contienen. Ah, ya, ya. Entonces, ¿y qué alimento? Por ejemplo, un alimento que no contenga porque no venga con él. Porque a mí me llamó la atención. Yo siempre decía, el gluten pensaba en la harina, así en el trigo. Me llamó la atención una vez que vi en el supermercado queso sin gluten. Y yo dije, me están jodiendo, me quieren cobrar más. Disculpen la expresión, pero pensé, ahora como está el boom del gluten y todo el mundo habla que el gluten, vamos a vender todo sin gluten para cobrar más. Y entonces dije, ¿cómo que un queso sin gluten? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién ha visto eso? Entonces ya estuve averiguando, que yo soy así como quisquillosa. Entonces ahí me dijeron que era que le agregaban a los quesos normales que consumimos, le agregaban este gluten o, bueno, esta proteína, de alguna manera que entonces lo que permitía quizás era la consistencia o el sabor, o que lo modificaba. Y por eso sí habían quesos con gluten y sin gluten. Por eso como que, bueno, quise contar mi anécdota de lo que me pasó con el queso, como me ha pasado con otras cosas también que dice sin gluten, yo me voy a averiguar rápidamente. Entonces, si alimentos que contengan y que no contengan gluten son los que tú mencionaste y algunos se le quitan y otros vienen sin ellos. ¿Qué Naturalmente, pasa con la avena? Por ejemplo, la avena. Hay quien dice que tiene gluten, otras dicen que no. sí, depende de la variedad de avena y lo otro, hay alguna avena que es libre de gluten. La venden así. Sí, vale un poco más cara, pero la mayoría de la avena es que se procesa en líneas donde procesan alimentos que tienen gluten. Que eso Sí. hay varios alimentos que dicen.
procesado en líneas donde se procesan alimentos con gluten, perdón. Entonces, contiene trazas de gluten. Pero hay un tipo de avena que es 100% libre de gluten, esa está, y tiene que estar certificada, y tiene que tener el símbolo, que es el que Sí, tú publicaste en el afiche, que es el trigo con... avena de trigo. Claro. Ahora, como tú mencionas, ¿por qué va a haber gluten en queso? Y en realidad el gluten se utiliza en lácteos, se utiliza en fiambrería incluso. Por ejemplo, también Sí, venden unas vianesas que también. dicen sin gluten. Porque Sí, claro, lo que tiene el gluten en la industria de los alimentos es que le otorga la elasticidad a los alimentos. O sea, eso hace que las preparaciones que nosotros hagamos de pan o que le da esa esponjosidad. Eso es lo que, por eso se ocupa el gluten y no solamente en la industria de los alimentos, en cosmetología, en algunos fármacos. O sea, tiene un espectro bastante amplio para su uso. súper. Súper, sí, porque yo la primera vez que me dijeron eso, no, tenemos queso, lo quiere con gluten, sin gluten. Miré los precios también, ya, la pillería del precio, y dije, ah, esto me están engañando. Así que yo me voy a averiguar primero, no, déjame ver de qué tiene gluten nomás, y tal. Sí, después estuve averiguando que sí, porque era eso que se lo adicionaban. Nos llamó mucho la atención acá en la casa. Bueno, imaginemos que nos comemos el gluten, ¿ya? No nos vamos a mover porque compramos los productos, es lo que comemos habitualmente, porque vi que hay tantas cosas que tienen gluten que comemos a diario, o por lo menos que comemos en casa, quizás en otras casas ya la persona tiene intolerancia o siguen un régimen sin gluten. Pero ¿qué daño o enfermedad nos va a producir si seguimos comiendo en cantidades esta proteína del gluten? Cuéntame. Bueno, la primera enfermedad que se asocia al gluten, que es como la más conocida, es la enfermedad celíaca. Sí. ¿Ya? Después, que es como un poquitito, un diagnóstico un poco más reciente, yo hace un par de años fui a un congreso de gastroenterología y ahí se dio a conocer que ese diagnóstico ya estaba establecido, que es la intolerancia al gluten. Y por Ya. último, ya como más reciente, es la alergia al gluten. Bueno, de estas tres patologías, obviamente la más complicada es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. ¿Y qué pasa? Que las personas que tienen esta enfermedad, su organismo reacciona ante esta proteína que es el gluten. En realidad el gluten es como una molécula y que cuando nuestro organismo la absorbe se va partiendo en otras unidades más pequeñitas. Una de ellas es la gliadina. Generalmente la reacción del organismo es hacia la gliadina, que es que contiene el gluten. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Como es una enfermedad autoinmune, la presencia del gluten en el organismo hace que el intestino delgado, que contiene una gran cantidad de microvellosidades, estas se Ujú. inflaman por efecto del gluten, ¿ya? Ya. Entonces, estas microvellosidades, que su función es absorber los distintos nutrientes que nosotros consumimos a través de los alimentos, al estar inflamadas, esto se pone liso, plano. Por lo tanto, Mm. no se absorben los nutrientes que nosotros consumimos y aparte de eso, provoca distintos síntomas. No son como para todos los pacientes iguales, pero como los más generales, provoca distensión abdominal, provoca en algunos casos diarrea, inflamación en las articulaciones. En algunos casos también por la falta de nutrientes puede producir un poco de desnutrición, baja de peso. Los niños, por ejemplo, es como súper marcado que el pelo se les decolora un poquitito, pero es netamente por la falta de nutrientes. En el caso de la intolerancia, ahí, bueno, todo esto esta enfermedad se diagnostica Ya. mediante exámenes. Y es recomendable que si yo estoy como con sospecha, mantenga la alimentación
con gluten, porque si yo, por ejemplo, me voy a tomar el examen y dejo consumir gluten, estas microvellosidades como que se van a restablecer y no voy a ser diagnosticada. Entonces, si yo estoy con sospecha, lo mejor es que yo mantenga la alimentación como yo la he mantenido. En el caso de la intolerancia, eh, es una reacción, pero no es lo mismo que la enfermedad celíaca, que es autoinmune, ni tampoco es alérgica al gluten, ¿ya? Porque la alergia Ya. también ahí reacciona el sistema inmunológico. Son distintas reacciones que tiene el organismo frente al gluten. Ya, sí, yo estuve viendo y había una gran relación con el tema, de ejemplo, del sobrepeso y este tema del gluten, porque además había algo, no sé cómo explicarlo, porque lo leí así como rápido nomás, pero que estaba como bien asociado, que porque se iba como a la grasa más, no sé, la reacción, era una cosa así como que estaba más relacionado, bueno, mejor ni mencionarlo porque no me acuerdo. Ya, pero lo que sí me acuerdo, y hoy lo volví a investigar, es que yo tuve una vez, el año pasado, me invitaron a una charla, tengo la suerte que me invitan a charlas de cada cosa que nada que ver, y yo a todo digo que sí, soy muy curiosa, y Eso, entonces hablaban de gluten. Sí, sí, a mí todo que tenía que ver con mi profesión o no, yo participo porque creo que es importante conocer. Hablaron del gluten, y recuerdo que en aquel momento el que expuso habló, porque alguien mencionó, sí, pero antiguamente también se comía trigo y no nos enfermábamos tanto. Bueno, una de las causas era que no se comía tanto como no los comemos ahora. Es decir, la cantidad de comida era diferente, no se comía todas las chatarras, las comía todo esto con masa que comemos ahora. Y las comidas se preparaban en casa. Y otro de los factores que dijo era que, por ejemplo, se hacía el pan en la casa, este pan se dejaba, no sé si la palabra correcta es leudar o fermentar, y esto ayudaba a que el proceso este del gluten no nos hiciera tanto daño. Y que ahora hacen, por ejemplo, en los supermercados cuando uno compra el pan o en los negocios, amasan el pan, hacen la mezcla al tiro al horno. O a lo mejor lo dejan una hora o dos. Y esta persona explicaba, así con la cantidad de horas exactas no me acuerdo, que había una cantidad de horas que era necesario para que este gluten no nos afectara tanto. Y otra cosa que me llamó la atención, y eso fue lo que fui a investigar hoy, para poderlo decir acá. Ahí voy a sacar los comentarios, porque se te corta tu linda cara. Espera. Sí, espérame. Voy a sacar aquí el comentario. ¿Ve? Ahí se te va a ver tu carita. Ah, sí, así, porque te veo ahí con rayas. entre medio de las Entonces, letras. sí. Entonces, ahorita después lo activamos porque las personas comenten. Algo que me llamó la atención es que decía que el trigo había como mutado, había cambiado. Y que eso era también lo que nos hacía daño. Que el trigo, esto es como una información adicional, que el trigo originalmente era diploide y tenía como 14 cromosomas, y que ahora existían dos tipos de trigo que eran diferentes, con otra cantidad, no sé, como 28, 42, no sé, un número así, y que entonces nuestro organismo no era capaz de identificarlo correctamente, que tendríamos que tener como el estómago un rumiante, como el de las vacas, para que poder asimilar de una mejor manera este trigo, este gluten que nos comemos. Eso como que me pareció sumamente interesante, como que se ha modificado. Bueno, todos sabemos que han modificado tecnológicamente las semillas, eh, los productos, los fertilizantes que le ponen, qué sé yo, todo. Pero eso me llamó la atención, que no era como el mismo que se consumía hace, no sé, tantos años atrás, 60, 70, 80 años atrás, no sé, que el que consumimos ahora. Y me pareció como un dato interesante mencionar, Sí, que no es el mismo, así que sí, claramente el trigo que consumimos ahora no es el mismo trigo que existía hace 20, 30 años atrás, porque está toda la modificación genética que se le hace, los transgénicos, etcétera. Ese es un tema. Ahora, con respecto al proceso, sí, estoy totalmente de acuerdo porque no sé si has hecho o conoces el proceso de hacer el pan de masa madre. sí, lo he visto. No lo he hecho nunca, pero Ya. sí he visto videos porque estoy como tentada.
Ya, ¿qué pasa? Primero, cuando se hace la masa madre, que se hace solamente con una mezcla de harina y con agua, hasta que las mismas bacterias comienzan a fermentar, esto se infla. En el proceso de leudado de manera natural, utilizando solamente estos microorganismos naturales que contiene la harina, es un proceso súper largo que dura por lo menos unas 18 horas. O sea, para hacer ese pan hay que tener mucha paciencia. Ya, yo hice un par de veces y solamente una vez me resultó. Ah, Entonces, ¿qué pasa cuando se forma esta masa? Hay que darle muchos pliegues. O sea, esta masa se toma de una manera, se dobla, y cada vez que uno va dando estos pliegues, la masa se vuelve mucho más elástica y más compacta. Entonces, cuando te explican cómo se hace, te dicen, aquí es el gluten el que empieza a actuar y se empieza a formar. Entonces, por eso mm. ya después de que han pasado 18 horas, incluso se deja fermentando en frío en el refrigerador toda la noche, al otro día nuevamente se hacen un par de pliegues, pero claro, cuando el pan uno lo compra en la panadería, todo se hace mucho más rápido, entonces sí, para nuestro organismo es distinto el proceso de si tú consumes pan de masa madre a un pan comprado en el supermercado. Entonces, Sí, eso. Yo he visto hacer esto de la masa madre y tengo amigas, colegas que hacen y yo veo que ponen un pedacito de la masita con el agua y espere que crees que a esto le das no sé qué y yo las miro y digo, ay Dios mío, tendré paciencia para hacer tantas cosas, pero es súper largo como tú dices y entonces eso es lo que él decía. Ahora el pan lo ponen en la harina, le hacen así y al horno y está la fila esperando para comprar el pan calentito, acabado, pero ese pan nos hace sumamente, sin mucho daño porque no está en el proceso adecuado del... claro, y así era como se consumía el pan antiguamente. Así que más que nada, o sea, juntos sí está bien que el trigo no es el mismo, pero además el proceso tampoco es el mismo. Sí, la industria de los alimentos que ha hecho que cada vez se aceleren los procesos, utilizando aglutinantes, espesantes, colorantes, todo para mejorar también para mejorar la palatabilidad de los alimentos, pero a la vez los vuelve como menos naturales para nuestro organismo. Sí, al final lo arreglan por un lado para que sea más conveniente, pero después nos enferman por el otro lado porque te estás comiendo una cuestión que no es lo más sano ni lo más adecuado. Exactamente. Pau, una pregunta. Cuando voy al supermercado a comprar, por ejemplo, un alimento, bueno, sabemos que el pan y todo esto tiene gluten, pero sé que también hay pan que dice libre de gluten. ¿Es obligatorio decir si tiene o no gluten en las etiquetas? Sí. ¿Ya es como exigido por la ley? Sí, es obligatorio que estos alimentos, como dije antes, tienen que estar certificados para que las personas que tienen la enfermedad celíaca puedan consumir libremente. Ahora, acá en Chile existe la Fundación Convivir, que la página aquí la tengo apuntada, es www.fundacionconvivir, es fundacionconvivir.cl. Ya. Esta página mantiene actualizado un listado de todos los alimentos que son libres de gluten, alimentos, fármacos, útiles de aseo, todo. Entonces, las personas que tienen ¿Mm? la enfermedad celíaca, aparte que entrega información, recetas, entonces es una página que es bastante útil para las personas que tienen esta enfermedad. Pero Entonces, útiles de aseo. ¿cómo? Es que me llama. Útiles de aseo, sin gluten. Sí. Es importante para esas personas que son celíacas que lo también, porque no lo pueden ni tocar, No, o es es solo que por el tema de gluten. claro, lo que pasa es que mira, no hay como estudios claros que digan, no sé, una persona celíaca puede consumir, no sé, 1 gramo, menos de 1 gramo, porque se han hecho estudios y en realidad la tolerancia depende de la persona. Idealmente que estas Ya. personas no consuman nada de gluten, pero hay personas que sí consumen trazas. ¿Qué significa traza? Es lo que hablaba anteriormente, que yo voy a procesar un alimento en la misma parte donde procesan gluten. Entonces, esos alimentos contienen trazas.
Y hay personas celíacas que sí toleran trazas y hay otras que no toleran nada. Entonces, de todas maneras, lo más recomendable es que no consuman nada de gluten, ni siquiera trazas. Y con respecto a los alimentos que no tienen gluten, pero sí se contaminan en las líneas de proceso. Entonces, por eso es que es importante que digan, el caso de las legumbres, del arroz, la harina de maíz, que afortunadamente igual ahora en nuestro país están vendiendo ya normalmente junto con las harinas normales. De esas también hay una marca que está certificada, que dice libre de gluten. Sí, yo creo que es importante eso, que tenga que estar certificada, porque el papel aguanta cualquier cosa que uno le coloque, ¿no? Y le puedes poner libre de gluten y que no sea, y el daño que le pueda causar a la persona. Exactamente, estamos hablando de un tema de salud delicado que la persona puede reaccionar y su salud se va a ir viendo deteriorada. Tal vez, a lo mejor no una vez, pero es la acumulación, si yo sigo ocupando Claro, el mismo producto. Entonces, por eso claro. la autoridad sanitaria tiene que ser bien rigurosa, lo mismo que los alimentos que no contienen azúcar, que para los diabéticos. Estamos hablando que es para personas que presentan una patología, que tienen prohibido consumir ese tipo de alimentos. Sí, yo creo que es sumamente importante, porque mira, yo creo, y soy como una creyente que las cosas se ponen de moda, en muchas cosas. Entonces, mi opinión es que quizás en el mercado no hay tantas cosas sin gluten. Es decir, ahora hay como un poquito más que uno ve una pérgola de esta del supermercado que tienen un poco más de productos sin gluten, no sé, o fideos, o arroz, o galletas, pero a veces siento que entra como una moda. Y entonces la gente, que no esté mal que coman sin gluten, si no digo que no es que esté mal, pero que acaparan todo esto y a veces el que tiene la enfermedad se queda como un poco desvestido frente a la posibilidad de poder comprar estos, estos productos. No sé, es como yo creo que a veces hay gluten y todo el mundo de pronto tiene intolerancia al gluten. A mí me llama la atención. Todos empezamos a sentirnos mal, todos tienen colon irritable. Después todos nos sentimos mal, todos tienen estrés. Después todos les duele el cuerpo, todos tienen fibromialgia. Es que es curioso, yo siento que a veces las enfermedades son como de moda. Bueno, nosotros en medicina china vemos así, que hay épocas que son de solo lumbago, hay épocas que son solo enfermedades respiratorias, hay épocas que son solo de problemas nerviosos, están asociados a las épocas del año. Pero en la alimentación y esto también, y en las enfermedades, creo que se pone como un poco de moda. Y de pronto tú vas a un lugar y tú te dices, no, yo soy tolerante al gluten, y todo el que está sentado contigo tiene intolerancia al gluten. Y tú dices, oh, qué raro está esto, tendré yo también y no lo sé. Pero yo también creo que hagamos un poquito de conciencia a veces de si bien tú eres libre de consumir, bueno, todos los productos sin gluten, si crees que te va a ser beneficioso para tu salud, también como que tener un poquito de conciencia, encuentro yo, de como que no acaparar así todo y dejemos a las personas que más lo necesitan. No sé, digo yo, más en estos momentos que hay poco surtido a veces de cosas que dicen sin gluten, galletas o arroz, fideos, no Claro. sé. Yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo de las modas, las dietas de moda, cuando el gluten se empezó a hacer conocido y se empezó un poquitito como a demonizar, como se hace con algunos alimentos. Y la verdad, eh, mi opinión profesional es que si tú no eres, no tienes la enfermedad celíaca, no eres intolerante al gluten o no eres alérgico, no es necesario que tengas una alimentación sin gluten. Una, porque ya inmediatamente tu alimentación se restringe, tienes menos variedad de alimentos donde elegir y todavía estos alimentos son mucho más caros. Y de Sí, igual manera, la gente que tenía esta enfermedad antiguamente la pasaba mucho más mal porque ahora, como tú dices, hay una gran variedad, hay mezclas de harina, entonces se puede hacer queque, pan de Pascua, lo que uno quiera. Ahora con la llegada, por ejemplo,
hay distintas variedades de harinas, está la harina de legumbres, la harina de arroz, la Mm. harina de soya y la harina de maíz que tiene un precio súper accesible, que afortunadamente con la llegada de personas de otros países donde consumen las arepas, que principalmente se ocupa la harina de maíz, eso es también una súper alternativa a las personas eh, celíacas. Yo en general hablo de las personas celíacas, porque yo, como te digo, por mi formación profesional, yo asocio inmediatamente si no puedo comer gluten a las personas celíacas. Pero sí, por Mm. ejemplo, uno tiene que conocer bien su organismo y hay personas que no tienen la enfermedad celíaca, pero sí pueden ser intolerantes. Que si yo noto que cuando como pan, cuando como fideos, eh, todo lo que contenga harina de trigo, yo me siento un poquitito más distendida, me siento hinchada, me siento mal y después yo dejo todos estos alimentos, me siento mejor, sí, y lo puedo confirmar mediante exámenes si es que soy intolerante. Y ahí puedo mantener una alimentación libre de gluten o incluso ahí en esos casos se puede consumir trazas, no tiene que ser tan estricto como las personas con la enfermedad celíaca. Pero Sí. como te digo, mi opinión profesional es que no es necesario. Sí, porque, como dije antes, se puso de moda, entonces porque hay algunas Es personas, como un demonio, es como un demonio. Y también a veces se cae tanto en este demonio que se deja la gente a veces para de nutrir adecuadamente, empiezan a eliminar alimentos de la pirámide, que ya está un poco ahí media cambiada, pero alimentos o nutrientes que son importantes para el cuerpo. Es decir, hay gente, yo conozco que dice, no, yo no me como un pan en todo el día, porque entre que no quiero engordar y que el gluten, y no sabes si tienen la enfermedad, quizás ni han hecho la prueba. Yo digo, ¿tú crees que te hace alergia? Pásate un mes sin comer un alimento. Yo lo he hecho. Yo sé que hay alimentos que yo no puedo comer. Cuando yo me lo como, al día siguiente yo sé lo que me provoca. Entonces, pero yo lo estudié, yo empecé a quitar hice una lista, le quito este alimento y no lo consumo más. Cuando lo vuelvo a comer me sucedió eso, entonces el alimento. Entonces, como tú dices, prueba y si ya estás viendo que realmente cada vez, no sé, que comes pan te sientes mal, hazte un examen y confirma que lo que tienes es eso. Porque también tiene sintomatología de muchas otras enfermedades. sí. Así puede tener un decaimiento quizás y lo estás asociando al gluten y quizás tienes, no sé, una anemia, por decir, o algún problema en la tiroides. Entonces, es importante como también tener conciencia de que voy a investigar si lo que me está pasando realmente es esto. Una preguntita, Pau. ¿El gluten engorda? Oye, te pregunto, porque toda la gente que yo he visto que deja de comer con gluten se pone tan flaquita. Entonces, yo no sé si es porque no comen nada de masa, se lo quitan todos los carbohidratos así como por arte de magia, o porque si es efecto del gluten. Voy a activar los comentarios por si alguien nos quiere ir preguntando algo en un momento, Em, un ratito. bueno, generalmente se piensa que engorda porque, como hablamos al principio, el gluten se encuentra en alimentos que son, en general son calóricos, que es el pan, los fideos, los pasteles, las galletas, las pizzas, o sea, todo eso contiene gluten. Entonces, claro, yo no como gluten, sí como dije antes, voy a tener una restricción de alimentos, no voy a poder comer libremente y no voy a comer la masa de pizza, voy a hacer la masa de pizza de coliflor. Sí. O el arroz de coliflor Claro. también. Entonces, eh, yo creo que por eso se asocia y que personas que dejan de comer el gluten se sienten súper bien, bajan de peso, pero yo ahí siempre,
Entonces, Claro, sí. como que la Es suma todo. hace que yo baje de peso. Y en el caso de que yo tuviese una intolerancia, sí, a lo mejor voy a andar también menos distendida, entonces la ropa me va a quedar mejor, yo me voy a sentir mejor, entonces hay que tomar en cuenta varios factores. Pero, o sea, básicamente el gluten, porque sí, no, No te engorda. claro. O sea, acuérdate que yo consumo más de lo que necesito, porque como te digo, está en este grupo de alimentos que son los que nos aportan energía, pero si yo consumo más de lo que necesito, más de mis requerimientos o más de lo que yo durante el día quemo con mis quehaceres o mi actividad física, todo eso yo lo voy a almacenar como energía reserva y eso es la grasa. La grasa es nuestra Claro, energía reserva. Entonces, sí, claro. sí yo voy a subir de peso. Sí, yo creo que eso ahí es sumamente importante. El tema de que a veces yo también veo, no sé, bajan de peso porque, como estábamos diciendo, dejan de comer cierta cantidad de alimentos. Después está el otro lado que como lo hago con harina de no sé cuánto y lo hago, ponte tú, lo endulzo con tagatosa y no sé qué, pero yo digo, al final si te comes el queque entero te va a hacer daño igual, así esté hecho con harina de arroz, de garbanzo, con tagatosa, con todo súper natural, yo creo que igual si te comes el queque entero en una sentada te va a hacer mal. Quizás no por el gluten porque no lo va a contener quizás, pero sí por la cantidad de calorías igual que está suministrando. Pero sí, yo conocí a una chica que fue paciente, que ella, bueno, sí le detectaron intolerancia al gluten y la verdad es que bajó mucho de peso, pero así como impresionante. Más bien parecía enferma, así, pero enferma para mal. Porque sí, bueno, es que me llamaba la atención que si se supone que vas a tener mejor anímicamente y todo, estuviera muy decaída y quizás era porque sacó todo. No, quizás no buscó otra alternativa que quizás le faltó, o bueno, también como tú dijiste, es mucho más caro todo lo que es sin gluten que los productos que son normales, cotidianos. No sé, si te quieres tomar un té con unas galletas sin gluten es muchísimo más caro que una galletita de... O sea, la masa igual. Nos quedamos en pausa de pronto, como Ah, que, no sé, me decía que, no estaba, que estaba en pausa, no sé. Supongo, cuéntanos. no, que Lo de la harina de arroz. que las preparaciones hechas con harina sin gluten igual no son tan esponjosas, no son tan ricas. Entonces, si yo voy a hacer algo con harina de arroz, tengo que agregar un poquitito de maicena para que la maicena me ayude con eh, aglutinar y que no se me desmoronen las mezclas. Entonces, lo que yo estaba diciendo que tenía una paciente que se aburría de comer siempre lo mismo, las galletas de arroz. Entonces ahí se cambió a las arepas porque ahí tenía otra alternativa de preparación. La avena también, esta avena que viene sin gluten, también es una buena alternativa para ir variando un poquitito las preparaciones. Si sí, hay problema de conexión. Sí, Tere, hay un problema de conexión. Bueno, está el internet que está, hoy todo ha estado medio problemático entre las conexiones. Sí, porque nos quedamos por un ratito en pausa. Sí, yo le recomiendo a la gente la harina de avena, que uno compra la avena que viene sin gluten y la procesan en la juguera y obtienen la harina para poder hacer otras preparaciones. Pero igual hay que ver en las medidas porque no queda igual que como una harina tradicional.
entonces queda como más seco si le pones mucha harina de avena. Entonces ahí habría que entrar a ver la receta, pero bueno, opciones hay. Pero como tú decías, no, si no es tan necesario, no quiere decir ya no comamos más gluten, sino que pensemos cómo poderlo solucionar, quizás bajar la ingesta. Sí, yo creo que a veces como que uno se va en las casas, por lo habitual, sobre todo los más pequeños, se van al extremo y comen, bueno, cualquier producto sumamente refinados, harina, azúcares. Y bueno, en este caso el tema del gluten que puede, esta intolerancia o el problema lo puede sufrir cualquier persona a cualquier edad, ¿cierto? Sí, de No es hecho, por como otra. ejemplo, hay personas que de edad adulta recién le detectan la enfermedad celíaca, porque durante toda su vida cursaron con síntomas que no eran tan, como tan agresivos, y al final como que se logra esta acumulación, porque a mí en el hospital me tocó ver pacientes y que no creían. Y yo decía, pero si yo toda la vida comí, no, es que ahora ya no puede comer, no. Entonces, en el caso de los niños igual es más complicado, porque tienen que andar con, si van a un cumpleaños, tienen que andar con su colación, en el colegio igual, ahí hay que tener un poquito más cuidado. Pero bueno, los Sí, adultos igual. El sí, problema yo es que, creo que cualquier enfermedad, bueno, por lo que yo he visto, cualquier enfermedad que involucre cambiar la dieta es la más difícil de mantener. Es decir, diabético, imagínate, ya tú tienes cierta edad, has comido toda la vida lo mismo, te gustan ciertas comidas y de pronto te dicen no puedes comer nada con azúcar, no puedes comer dulce, y más si está descompensado. Y ahí es sumamente difícil, más para los adultos que para los niños, lograr cambios. sí, El hipertenso, porque le pongo mucha sal y me gusta la sal. Entonces los cambios que lleven, es decir, una enfermedad que para lograr mejoría lleve un cambio en la alimentación, yo creo que son como los más difíciles de lograr, sí. porque somos como animalitos de costumbre, siempre digo yo, entonces estamos acostumbrados a comer. Entonces, Claro, y nosotros socialmente o el cariño todo lo demostramos mediante la alimentación y eso obviamente hace más difícil. Eh, pero hay enfermedades que sí se deteriora mucho su calidad de vida. Por ejemplo, en el caso de las personas celíacas, que es lo que estamos hablando hoy, el tema del gluten, los síntomas, incluso a la larga, si yo continúo comiendo gluten, puedo provocar daños irreversibles en mi intestino. Voy a mantener una falta de nutrientes, incluso puedo presentar osteoporosis también, porque donde no voy a absorber lo, lo, el calcio, claro, eh, incluso cáncer gástrico. Entonces, lo mismo que los diabéticos, o sea, los diabéticos al final terminan amputados, dializándose, pero ya eso es como ya al final, y nunca entendieron que tenían que cambiar su alimentación y hay personas que los han amputado y les da lo mismo, siguen no cuidándose. sí, siguen como igual. Pasa también con el hábito del cigarro, que a la gente le cuesta, tiene tal cosa en los pulmones y siguen fumando igual. Y tú dices, pero ¿cómo estás fumando si tú tienes, no sé, una enfermedad, tienes un enfisema pulmonar que hace fumando? Bueno, es como bien loco. Sí. Oye, Pau, yo no sé si las personas que nos están escuchando tendrán alguna pregunta, quieren saber algo sobre el gluten, para los que se incorporaron después, que pueden preguntar, pueden comentar, pueden decir algo para que la Paola no nos aclare. Yo creo que es sumamente interesante todo el tema del gluten, que es como, ya te digo, de pronto apareció el gluten y uno ni tenía idea que los alimentos tenían gluten. Bueno, los que estudiaron nutrición no, pero el resto de la gente, digo, es decir, ustedes como es su carrera, incluye todo, pero composición de los alimentos y todo eso, pero el que estábamos en otro lado, es decir, en otro lado que no es la En otra nutrición, área, claro. Sí, claro, entonces como empiezas a oír el hablábamos, gluten. claro, como hablábamos antes, se puso de moda. Alguien empezó a hacer una dieta sin gluten y ahí y hay gente que la mantiene.
que la mantienen porque encuentran que se sienten mejor. Por eso, como mi recomendación es observar cómo yo me siento cuando voy eliminando algunos alimentos y como tú dices, hacer una lista y tú ya identificaste cuáles son los alimentos eh, que a ti no te hacen bien. Entonces, Claro. esto se puede hacer con los alimentos que contienen gluten, pero si yo la verdad no tengo ningún problema, no es necesario, Ujú. no es necesario. Bueno, yo no veo ninguna pregunta. No, Voy a yo tampoco. mirar. Bien la hora. Sí, y ya estamos bien, porque ya van a ser las 7, aunque empezamos un poquito después. Pero eso, yo creo que está bien hasta acá. Igual, como siempre, va a quedar guardado. Esperemos que lo pueda guardar. Hay dos cosas que no he podido guardar, pero bueno. Y cualquier pregunta, siempre yo dejo, bueno, la publicación mañana de que participaste, que te pueden escribir, pueden ver consulta contigo, aclarar cualquier otra duda o inquietud que les haya surgido, porque a veces ahora uno dice una duda y nadie se le ocurre. Y después, más tarde, dice, oye, ¿y esto? Y ahí le viene la duda y entonces ahí es donde uno necesita preguntar, pero bueno, ya saben que pueden contactarse contigo a tu Instagram, que además les recomiendo el Instagram de la Pau, porque tiene unas recetas que dan ganas de cocinar. Es maravilloso. A mí me encanta mirarlo para sacar ideas de qué preparar en casa que sea más sano, más rico. No, fabulosa, me encanta tu Instagram. Justamente Así hoy día que, hice bueno, una receta sin gluten para hacer el link con el envío que íbamos a hacer hoy de sin gluten. sí, ese que llevaba pesto y llevaba tomate, ¿cierto? Sí. Ese, sí, así sí lo vi. Y las galletitas aquí fascinaron, las hago y vuelan, las galletitas que Ay, te copié la receta con chía. Hoy no, la gente le cuento cómo es la receta y no me lo cree. Me dice, ¿y cuando le ponen el huevo? Te olvidaste de poner que lleva huevo. No, si no lleva huevo. Entonces no me lo cree. Pero no lleva huevo y la harina y el polvo de hornear, no lleva nada de eso. Así como que, sí, queda muy, muy, muy sabrosa. La he hecho de todos los sabores, he hecho aquí de sabor a ajo, cebolla, orégano, un montón de cosas. Me encanta. variedad. Sí. Bueno, Pablo, nos vamos a despedir. Muchísimas, muchísimas gracias por venir. Lamentablemente, bueno, tuvimos problemas de conexión, después se quedó en pausa y la gente está aprovechando, yo creo que el día del sol en la playa y ya nos verá después. Así que un besito para ti. Muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a los que siempre nos acompañan Sí. todos los martes a esta hora para aprender algo nuevo y algo diferente. Así que me despido. Cuídate, que estés muy Gracias, bien. igual Chao a por la todos. invitación. Chao. Chao. Gracias a todos por estar acá. Un besito. Nos vemos. Chao.